acudieron a la traición, maquinando cómo podrían matar al rey mediante engaños. Y no encontraron mejor medio de darle muerte que el veneno. Así lo hicieron. Mientras Uther yacía enfermo en la ciudad de Verulam, enviaron espías disfrazados de mendigos para informarse de la situación de la corte. Obtenida toda la información que buscaban, descubrieron en ella una circunstancia que se adaptaba perfectamente a su traición: había cerca de la residencia real una fuente de cuyas límpidas aguas solía el rey beber, pues su enfermedad le prohibía tomar cualquier otro licor. Esos abominables traidores se dirigieron a la fuente y la contaminaron con veneno, de manera que todas sus aguas quedaron inficionadas. Cuando el rey bebió de ellas, murió inmediatamente, y 100 de sus hombres con él, hasta que el fraude fue descubierto y cegaron la fuente con un montón de tierra. Tan pronto como el óbito regio fue dado a conocer, llegaron los obispos de todo el reino con su clerecía y trasladaron el cuerpo del monarca al monasterio de Ambrio, inhumándolo con los honores debidos en el círculo de los gigantes, junto a su hermano Aurelio Ambrosio. 2 Arturo. 143, muerto Uther Pendragón, los varones de Britania llegaron desde las distintas provincias a la ciudad de Silchester y sugirieron a Dubricio, arzobispo de la ciudad de las legiones, que coronara a Arturo, su hijo, como rey de la isla. La necesidad los urgía a ello, pues los sajones, enterados del fallecimiento de Uther, llamaron a sus compatriotas de Germania y, acaudillados por Colgrin, amenazaban con exterminar a los britanos. Habían ya sometido la parte de la isla que se extiende desde el río Humber hasta el mar de Caithness. Dubricio, lamentando las calamidades de su patria, convocó a los obispos e impuso sobre las sienes de Arturo la diadema del reino. Era entonces Arturo un joven de 15 años, de un valor y una generosidad sin precedentes. Su innata bondad le había granjeado tanto favor a los ojos del pueblo, que casi todos lo amaban. Tan pronto como fue coronado, y siguiendo inveterada costumbre, comenzó a distribuir regalos entre sus súbditos. Fue tal la multitud de caballeros que acudió a su presencia, que se agotaron sus recursos. Mas todo aquel en quien se alían de forma natural la liberalidad y el coraje, si en un momento dado se ve agobiado por la necesidad, no se verá abrumado por ella durante mucho tiempo. Así que Arturo, en quien se daban cita la liberalidad y el coraje, resolvió atacar a los sajones, con ánimo de repartir las riquezas del enemigo entre sus camaradas. La propia justicia de su causa lo animaba a ello, pues había obtenido por derecho hereditario la soberanía de toda la isla. Reunió, pues, a toda la juventud del reino y marchó sobre Eboraco. Cuando Colgrin lo supo, convocó a sus sajones, fictos y escotos, y le salió al encuentro con una impresionante muchedumbre a orillas del río Douglas, donde tuvo lugar la batalla, sufriendo ambos ejércitos pérdidas numerosas. Al cabo, Arturo se hizo con la victoria. Colgrin huyó, y Arturo lo persiguió y puso sitio a Eboraco, donde el sajón buscó refugio. Al enterarse de la derrota de su hermano Colgrin, Baldulfo se dirigió con 6.000 hombres a la ciudad sitiada, con la esperanza de romper el asedio. Cuando Colgrin combatía a orillas del Douglas, Baldulfo se encontraba en la costa, esperando la llegada de Cheldric, un caudillo sajón que estaba a punto de desembarcar en su auxilio desde Germania. Lo separaban ya tan solo 10 millas de Eboraco cuando decidió proseguir la marcha durante la noche y caer por sorpresa sobre Arturo. Pero este conoció sus propósitos y ordenó a Cador, duque de Cornubia, que saliera al encuentro de Baldulfo esa misma noche, con 600 jinetes y 3.000 infantes. Rodeó Cador el camino por donde marchaban los enemigos y, atacándolos de improviso, mató a la mayoría, poniendo en fuga a los supervivientes. Muy angustiado se halla Baldulfo por no haber podido ayudar a su hermano, y debate consigo mismo cómo va a ingeniárselas para comunicarse con Colgrin, pues está seguro de que, si consigue llegar a su presencia, entre los dos discurrirán algo para salir del apuro. Como no existe otro medio de acceso a la ciudad, se afeita los cabellos y la barba, y se disfraza de juglar, cítara en mano. Comienza luego a pasear por el campamento, pretendiendo ser un músico ambulante que concierta melodías con su lira. Nadie sospecha nada, y él, poco a poco, va acercándose a las murallas de la ciudad,
siempre con la misma intención. Finalmente, los sitiados lo reconocen, lo izan con cuerdas al otro lado de los muros y lo conducen a presencia de Colgreen, quien, al verlo, lo colma de besos y abrazos, como si regresara de entre los muertos. Cuando, tras mantener ambos hermanos exhaustivas deliberaciones, han perdido ya toda esperanza de escapar, vuelven a las costas de Albania los mensajeros que habían enviado a Germania, y traen consigo 600 naves repletas de bravos guerreros y a Cheldric como caudillo. Llegado que hubieron estas nuevas al campamento de Arturo, los consejeros del rey lo disuadieron de continuar por más tiempo el asedio, pues entrañaba un serio peligro enfrentarse a un número tan crecido de enemigos. 144. Aceptó Arturo el consejo de sus hombres de confianza y se retiró a la ciudad de Londres. Allí convocó al clero y a los prelados de todos sus dominios, y les preguntó qué medida sería más aconsejable adoptar ante la invasión de los paganos. Fue parecer común que se despacharan mensajeros al rey Oel de Armórica, para darle noticia de las calamidades que se cernían sobre Britania. Era este Oel hijo de la hermana de Arturo y de Budicio, rey de los britanos de Armórica. Tan pronto como se enteró de las dificultades por las que atravesaba su tío, ordenó preparar una escuadra y, reuniendo 15.000 guerreros, se hizo a la mar con vientos favorables y desembarcó en Puerto de Amón. Arturo lo recibió con los honores que merecía, y ambos se confundieron en un interminable abrazo. 145. Pocos días después, se dirigieron a la ciudad de Caerliud.it, a la sazón sitiada por los antedichos paganos. Se encuentra esta ciudad en la provincia de Lindsey, sobre una colina, entre dos ríos, se la conoce también por el nombre de Lincoln. Una vez llegados allí con toda su hueste, presentaron batalla a los sajones, infligiéndoles inaudita matanza, 6.000 de ellos cayeron aquel día para no levantarse, ahogados en el río o abatidos por las armas, los demás, aterrados, abandonaron el asedio y emprendieron la fuga. Arturo los persiguió implacablemente hasta el bosque de Calidón. Allí confluyeron de todas partes los fugitivos sajones y se dispusieron a resistir a Arturo. Una vez más trabaron batalla ambos bandos, y en esta ocasión los sajones mataron un buen número de enemigos, defendiéndose valientemente, al amparo de los árboles, evitaban las flechas de los britanos. Apercibiéndose de esta circunstancia, Arturo ordenó derribar los árboles de esa parte del bosque y colocar sus troncos en círculo, bloqueándoles la salida. Pretendía con ello mantenerlos sitiados en su encierro hasta que muriesen de hambre. Así lo hizo, ordenó a sus hombres que rodearan el bosque y permaneció allí por 3 días. Los sajones no tenían con qué alimentarse, y, temiendo morir de hambre, pidieron licencia para salir sobre la base de que les permitiesen regresar a Germania con solas sus naves, dejando tras de sí todo el oro y la plata que llevaban, y prometieron, además, enviar tributo a Arturo desde Germania y entregarle rehenes como garantía de pago. Convenientemente asesorado, Arturo accedió a lo que le pedían, retuvo sus riquezas y los rehenes que garantizaban el pago del tributo, a cambio, les concedió permiso para abandonar el país. 146. Surcaban los sajones el mar rumbo a su patria cuando se arrepintieron del pacto que habían llevado a cabo, de modo que, virando en redondo, volvieron a Britania y desembarcaron en la costa de Totnes. Tomaron posesión del país y lo devastaron hasta la desembocadura del Severn, dando muerte a muchos paisanos. Después se dirigieron a marchas forzadas al distrito de Bath y pusieron sitio a la ciudad. Cuando Arturo lo supo, se quedó estupefacto ante semejante doblez y ordenó que fueran juzgados sumarísimamente los rehenes y, acto seguido, fuesen ahorcados. Interrumpió las operaciones que había emprendido contra escotos y fictos, y se apresuró a acudir en auxilio de los sitiados. Para aumentar las preocupaciones que lo agobiaban, había tenido que dejar a su sobrino él en la ciudad de Alclud, pues se encontraba seriamente enfermo. De manera que marchó a Bath y, llegado que hubo a la provincia de Somerset, dijo a la vista del asedio: puesto que esos sajones de impío y detestable nombre han faltado a su palabra, quiero yo cumplir con la mía, la que le debo a mi señor, y vengar hoy en ellos la sangre de mis compatriotas. Armaos, hombres, armaos y atacad a esos traidores con todas vuestras fuerzas.
No hay duda de que triunfaremos con la ayuda de Cristo. 147. Dicho esto, el venerable Dubricio, arzobispo de Ciudad de las Legiones, desde lo alto de una colina exclamó: Soldados, ya que habéis recibido de vuestros padres la fe cristiana, recordad en nombre de Dios la lealtad que le debéis a vuestra patria y a vuestros compatriotas, que, conducidos al exterminio por la traición de los paganos, constituirán un motivo eterno de oprobio para vosotros, si no acudís a defenderlos. Luchad por vuestra patria y aceptad la muerte por ella, si fuese necesario, que en la muerte está la victoria y la liberación del alma. El que muere por sus hermanos se ofrece a Dios como una hostia viva y no duda en seguir a Cristo, que consintió en dar la vida por sus hermanos. Si alguno de vosotros sucumbe en la batalla, su propia muerte le servirá de penitencia y absolución de todos sus pecados, siempre que muera con ese espíritu. Al punto, confortados por las bendiciones del santo varón, se apresuró cada cual a armarse y a obedecer sus recomendaciones. Arturo, por su parte, se reviste de una loriga digna de rey tan grande, se ajusta a la cabeza un yelmo de oro, con la cresta tallada en forma de dragón, y a los hombros su escudo, llamado Pridben, sobre el que está pintada una imagen de la Santísima Virgen, Madre de Dios, para tenerla siempre presente en la memoria. Se ciñe a Caliburn, la espada sin par que fue forjada en la isla de Avalón, y empuña con la diestra a Ron, su lanza, que es larga y ancha, y se encuentra sedienta de sangre. Luego, ordenó a sus tropas para el combate y atacó bravamente a los sajones, que, según su costumbre, se hallaban alineados en forma de cuña. Todo aquel día resistieron valientemente los sajones a los britanos, pero estos insistían una y otra vez. Declinaba ya el sol cuando ocuparon una colina próxima que podía servirles de campamento, pues, fiados en su número, la sola elevación del terreno les parecía suficiente protección. Sin embargo, al amanecer del siguiente día, consiguió Arturo acercarse a la cumbre con su ejército, a una costa de grandes pérdidas. Los sajones, en efecto, desde posiciones más elevadas, podían herir más fácilmente a los britanos, pues eran más veloces sus movimientos al descender que los de sus adversarios al intentar penosamente el ascenso. Con todo, los britanos, esforzándose al máximo, alcanzaron la cumbre y trabaron combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Los sajones, a pecho descubierto, ponen todo su empeño en resistir. Ha transcurrido ya de ese modo la mayor parte de la jornada cuando Arturo no puede reprimir su cólera viendo que el enemigo se mantenía firme y que no terminaba de llegar la victoria, desenvaina su espada Caliburn, invoca el nombre de Santa María y se precipita en veloz ataque sobre las apretadas filas de los sajones. El que prueba su filo no necesita ya otro golpe. Y no ceja en su esfuerzo, en el nombre de Dios, hasta haber dado muerte con Caliburn, su espada, a 470 guerreros. Lo vieron los britanos y, en formación compacta, lo siguieron entusiasmados, sembrando por doquier la matanza. En esta batalla cayeron Colgrin y Baldulfo, su hermano, y muchos miles de sajones. Solo Cheldric, que se apercibió del peligro que amenazaba a sus compatriotas, consiguió huir con los supervivientes. 148, obtenido el triunfo, ordenó el rey a Cador, duque de Cornubia, que persiguiera a los fugitivos, mientras él mismo se apresuraba a dirigirse a Albania, pues había llegado a sus oídos que los escotos y los fictos habían puesto sitio a la ciudad de Alclud, donde se hallaba el enfermo, como ya dije más arriba. De modo que hacia allá se encaminó rápidamente Arturo, temiendo que la ciudad cayese en manos de los bárbaros. Por su parte, el duque de Cornubia, a quien acompañaban 10.000 hombres, no quiso perseguir a los sajones, sino que prefirió dirigirse a toda prisa hacia sus naves e impedirles la entrada a bordo. Se apoderó, pues, de las naves y dejó en ellas como guarnición a lo mejor de sus soldados, con órdenes de que no permitieran a los paganos el acceso a las mismas, si intentaban abordarlas. Después, y de acuerdo con las órdenes de Arturo, se apresuró a perseguir a los enemigos y a degollarlos sin piedad conforme los iba encontrando. Los sajones, que hasta entonces habían combatido con la ferocidad del rayo, retrocedían cobardemente ahora,
buscando refugio en las profundidades de los bosques, o en montañas, o en cuevas, para prolongar un poco más sus vidas. Finalmente, no hallándose seguros en ninguna parte, retiraron su quebrantada hueste a la isla de Thanet. Hasta allí los siguió el duque de Cornubia, renovando la acostumbrada matanza, y no descansó hasta haber obtenido su rendición sin condiciones, no sin antes haber dado muerte a Cheldric y haber aceptado rehenes. 149, restablecida así la paz, Cador marchó a la ciudad de Al-Clud, a la que Arturo había liberado ya de la hostilidad de los bárbaros. Condujo luego el rey su ejército a Moray, donde los escotos y fictos se encontraban sitiados. Habían combatido en 3 ocasiones contra el monarca y su sobrino, y, al ser derrotados, se refugiaron en esa provincia. Cuando llegaron al lago Lomond, tomaron posesión de las islas del mismo, en busca de un refugio seguro. Contiene este lago 60 islas y recibe las aguas de 60 ríos, de los que solo uno desemboca en el Martes. En las islas pueden verse 60 riscos, sobre los cuales se sostienen otros tantos nidos de águilas. Las águilas solían reunirse una vez al año para dar a conocer cualquier suceso extraordinario que fuese a acontecer en el reino por medio de un agudo chillido que todas emitían al mismo tiempo. En estas islas se refugiaron los mencionados enemigos, a fin de aprovechar la protección del lago. Pero de poco les sirvió, pues Arturo, fletando una escuadra, clausuró las entradas y salidas, de manera que fictos y escotos, víctimas del hambre, morían por millares. Mientras Arturo iba así destruyendo a sus enemigos, Gilomaur, rey de Ibernia, llegó en auxilio de los sitiados con una flota y una gran muchedumbre de bárbaros. Interrumpió Arturo el asedio y volvió sus armas contra los ibernenses, sembrando la muerte en sus filas y obligándolos a regresar a su país. Una vez obtenida la victoria, se pudo dedicar de nuevo al exterminio de escotos y de fictos. Se entregó a ello con un implacable rigor, sin perdonar la vida a ninguno de cuantos caían en sus manos, hasta el punto de que todos los obispos de aquel desdichado país, junto con todo el clero a ellos sometido, se dirigieron al encuentro de Arturo con los pies descalzos, llevando las reliquias de sus santos y los objetos sagrados de sus iglesias, para implorar del rey misericordia por la salvación de su pueblo. Una vez en presencia del monarca, se hincaron de hinojos ante él y le rogaron que tuviese piedad de su asendereada gente. Les había infligido ya suficiente castigo, decían los obispos, y no tenía necesidad alguna de exterminar a los pocos que quedaban hasta el último hombre, podía permitirles conservar una pequeña parte de su país, y a cambio ellos se comprometían a llevar para siempre sobre sus hombros el yugo de la servidumbre. De esta manera suplicaban, y su patriotismo impresionó vivamente a Arturo, llegando a hacer brotar lágrimas de sus ojos. Finalmente, el rey accedió a la petición de los santos varones y concedió el perdón a su pueblo. 150, luego que hubieron tenido lugar estos sucesos, el convaleciente Oel visitó el emplazamiento del antedicho lago, y mucho se maravilló al ver cómo tantos ríos e islas, tantas rocas y nidos de águilas, coincidían en número. Mientras se admiraba contemplando prodigio tan extraño, se le acercó Arturo y le dijo que en la misma provincia, no lejos de donde se encontraban, había otro lago aún más extraordinario, medía 20 pies de anchura por la misma distancia en longitud y 5 pies de profundidad, fuese la propia naturaleza quien le dio aquella forma de cuadrado, o la industria del hombre. Lo cierto es que aquel lago producía 4 clases diferentes de peces en sus 4 ángulos, y nunca había un pez de una zona en ninguna de las otras 3. Añade Arturo que existe un tercer lago, llamado Linliguan por los nativos, en la región de Gales regada por el Severn, cuando desagua el mar en él, traga su flujo en insondable torbellino, de manera que nunca puede llenarse lo suficiente como para cubrir las márgenes de sus riberas. En cambio, cuando mengua la marea, el lago regurgita las aguas que ha tragado, que se elevan tan alto como una montaña, y con ellas oculta y baña sus riberas. En el ínterin, si algún habitante de la región se encuentra cerca, con el rostro vuelto hacia el Linliguan, y las ondas salpican sus vestidos, nunca, o a duras penas, conseguirá evitar ser devorado por el lago. Sin embargo, si está vuelto de espaldas, no tiene por qué preocuparse de ser engullido,
aunque se encuentre en la mismísima ribera. 151. Después de perdonar al pueblo de los escotos, se dirigió el rey a Eboraco, donde se proponía celebrar la fiesta inminente de la Natividad del Señor. Al entrar en la ciudad y observar el lamentable estado de sus iglesias, se entristeció mucho. El santo arzobispo Sansón había sido expulsado de su sede junto con los demás hombres de religión, y en los templos medio quemados se interrumpieron todas las ceremonias sacras, hasta ese punto llegó la insania de los paganos. De manera que Arturo convocó al clero y al pueblo, y nombró a Píramo, su propio capellán, metropolitano de la sede. Después reconstruyó las iglesias, que habían sido destruidas hasta sus cimientos, y las dotó de comunidades religiosas de hombres y mujeres. Por otra parte, restableció en sus antiguas dignidades a los nobles expulsados por las invasiones sajonas. 152. Había en Eboraco 3 hermanos de regia alcurnia, a saber, Lot, Urián y Angusel, que antes de los triunfos sajones habían ejercido la soberanía sobre aquellas tierras. Queriendo devolverles, como a los demás, sus derechos hereditarios, Arturo repuso a Angusel en el trono de los escotos, y a Urián, su hermano, le confió el gobierno de las gentes de Moray. En cuanto a Lot, que en tiempos de Aurelio Ambrosio había desposado a la propia hermana de Arturo y había tenido 2 hijos de ella, Gawain y Mordred, lo reinstaló en el ducado de Lodonesia y territorios circundantes. Finalmente, cuando le hubo devuelto a todo el país los honores perdidos, tomó por esposa a Ginebra, una joven de noble estirpe romana que, educada en la corte del duque Cador, superaba en belleza a todas las mujeres de la isla. 153. Llegó el verano, y Arturo preparó una escuadra y navegó rumbo a la isla de Ibernia, pues deseaba someterla a su poder. En cuanto desembarcó, le salió al encuentro el rey Gilomaur, arriba mencionado, con una innumerable hueste y el propósito de enfrentarse con él. Nada más comenzar el combate, los ibernenses de Gilomaur, mal vestidos y peor armados, son derrotados y huyen en busca de un lugar donde refugiarse, mientras el propio rey es capturado e intimado a la rendición. Los demás príncipes del país, estupefactos ante lo sucedido, siguen el ejemplo de Gilomaur y se rinden sin condiciones. Una vez sometida Ibernia, Arturo enderezó su flota hacia Islandia, venció a los islandeses y conquistó la isla. En las demás islas comenzó a correr el rumor de que ningún país podía oponer resistencia al monarca de los britanos, y Doldavio, rey de Gotland, y Gumbeisio, rey de las Oreadas, se presentaron voluntariamente ante Arturo, le prometieron el pago de un tributo y le rindieron homenaje. Pasó el invierno, y Arturo regresó a Britania, estableciendo firmemente la paz en sus dominios y manteniéndola a lo largo de 12 años. 154. Al final de ese periodo, amplió su séquito personal invitando a caballeros de gran mérito venidos de lejanas tierras, y tanta cortesía desplegó en su palacio que hasta los pueblos más distantes querían imitar los usos y costumbres que allí imperaban. Así estimulados, hasta los nobles de más alta cuna pensaban que nada valían a menos que llevasen las armas o se vistieran como los caballeros de Arturo. La fama de su generosidad y valor se divulgó por los 4 puntos cardinales, y los reyes de los países de ultramar temblaban ante la posibilidad de que Arturo los atacara o invadiese, haciéndoles perder el dominio de las naciones a ellos sometidas. Tan angustiados se encontraban que optaron por reconstruir sus ciudades y las torres que las protegían, y erigieron castillos en lugares cuidadosamente elegidos a fin de que, si Arturo conducía una expedición contra ellos, pudieran refugiarse dentro, si fuere menester. A Arturo lo animaba el hecho de que todos lo temiesen, y comenzó a acariciar la idea de conquistar Europa. Preparadas sus naves, se dirigió primero a Noruega, pues deseaba coronar rey de aquel país a Lot, su cuñado. Lot era sobrino de Sikelino, rey de los noruegos, y este había muerto recientemente, legándole su reino. Sin embargo, los noruegos no aceptaban a Lot y habían promovido al trono a un tal Riculfo, pues creían poder resistir a Arturo con sus ciudades fortificadas. Tenía entonces Gawain, hijo del mencionado Lot, 12 años de edad, y había sido enviado por su tío al servicio del Papa Sulpicio, quien lo armó caballero. Tan pronto como Arturo había comenzado a decíroslo,
desembarcó en las costas noruegas, le salió al encuentro el rey Riculfo con todos sus compatriotas y trabó batalla con él. Mucha sangre se derramó por uno y otro bando hasta que, al fin, en furiosa embestida, los britanos dieron muerte a Riculfo y a muchos de los suyos. Una vez obtenida esta victoria, arremetieron contra las ciudades y les prendieron fuego, dispersando a la población rural, y continuaron dando rienda suelta a su ferocidad hasta haber sometido toda Noruega y toda Dinamarca al dominio de Arturo. 155. Conquistadas dichas naciones, tras coronar a Lot como rey de Noruega, navegó rumbo a las Galias y, una vez allí, ordenando a su ejército en compañías, comenzó a devastar el país en todas direcciones. La provincia de Galia se hallaba en aquel tiempo bajo la jurisdicción del tribuno Flolón, que gobernaba en nombre del emperador León. Enterado Flolón de la llegada de Arturo, reúne a todos los soldados que tiene bajo su mando y, presentando batalla a los britanos, intenta resistir a todo trance. Pero Arturo ha venido acompañado de los jóvenes de todas las islas que ha sometido. Tiene un ejército tan poderoso que ningún otro podría llegar a vencerlo. Además, lo mejor de la hueste gala se encuentra ya al servicio de Arturo, los ha comprado a fuerza de regalos. En cuanto Flolón ve que está llevando la peor parte del combate, abandona rápidamente el campo y se refugia en París con los pocos hombres que le quedan. Allí reagrupa a su dispersa hueste, fortifica la ciudad y se prepara para enfrentarse con Arturo de nuevo. Mientras está pensando cómo reforzar su ejército con la ayuda de los pueblos vecinos, llega inesperadamente Arturo y pone sitio a la ciudad. Transcurrió un mes, y Flolón, afligido al ver que su pueblo se moría de hambre, mandó decir a Arturo que lo desafiaba a singular combate, y que aquel de los dos que resultara vencedor obtendría el reino del vencido. Flolón era de gran estatura, valor y fuerza, y, fiado en estas cualidades, propuso el duelo con la esperanza de salir victorioso. Mucho le agradó a Arturo la sugerencia de Flolón, y le comunicó a su vez que aceptaba encantado la pelea que le había propuesto. Así, pues, ambas partes estuvieron de acuerdo en que el encuentro se celebrase en una isla fuera de la ciudad, ante la expectante muchedumbre de sus respectivos ejércitos. Ambos se hallan completamente armados, sobre cabalgaduras maravillosamente veloces, y no resulta fácil predecir quién se hará con el triunfo. Por un instante se mantienen inmóviles uno enfrente del otro, con las lanzas apuntando hacia el cielo. Enseguida, espolean a sus caballos y se acometen con gran violencia. Arturo, que maneja la lanza con más destreza, alcanza a Flolón en la parte superior del pecho y, evitando el arma enemiga, derriba a su rival. Desenvaina al punto la espada y se dispone a herir a Flolón cuando éste, incorporándose con presteza, corre hacia él empuñando su lanza y descarga un mortífero golpe sobre el corcel de Arturo, abatiendo a caballo y caballero. Los britanos, que ven morder el polvo a su señor, temen por su vida y a duras penas consiguen no arrojarse sobre los galos, rompiendo la tregua acordada. A punto están de rebasar los límites de la paz cuando Arturo se pone rápidamente en pie y, protegiéndose con su escudo, se va en veloz carrera contra Flolón. Luchan ahora cuerpo a cuerpo, redoblando los golpes, y cada uno pone todo su empeño en dar muerte al contrario. Finalmente, Flolón, en un descuido de su rival, golpea a Arturo en la frente, y habría sido un golpe mortal de no mediar el yelmo del monarca. Cuando Arturo ve su loriga y su escudo teñidos en su propia sangre, se enfurece y, blandiendo a Caliburn con todas sus fuerzas, la hunde a través del casco en la cabeza de Flolón, seccionándola en dos partes iguales. Fulminado por el impacto, Flolón se desploma, batiendo el suelo con sus talones, y exhala su alma al viento. Cuando su ejército dio a conocer las tristes nuevas, los ciudadanos de París abrieron las puertas de la ciudad y se la entregaron a Arturo. Conseguida así la victoria, divide Arturo en dos su tropa y encomienda una de las partes al duque Oel, ordenándole que marche contra Guitardo, duque de los Pictavenses, mientras él, con la otra mitad, se dedica a someter las demás provincias. Entrando en Aquitania, Oel expugna las ciudades del país y, tras derrotar a Guitardo en varios encuentros, lo obliga a rendirse. Después invade a sangre y ruego la Gascuña y somete a sus príncipes.
Pasaron 9 años. Cuando Arturo hubo conquistado todas las naciones de Galia, volvió a París y allí celebró cortes en las que, reunidos el clero y el pueblo, confirmó la paz y el imperio de la